que pone en contexto lo que fue hace 30 años esa masacre y lo que es hoy el Perú, luego de la Comisión Vargas Llosa, de la Comisión de la Verdad, cuyos resultados Chema Salcedo cuestiona de alguna forma en su prólogo, porque aún no habiendo cambiado las cosas, lo que ha cambiado es la percepción de algunas personas sobre los que participaron de forma indirecta o directa en esta masacre. Las palabras mías solamente son de presentación y de agradecimiento a José María Salcedo, porque siendo un libro de importancia vital para entender la realidad nacional, él ha dado todo su apoyo para que esta reedición sea posible, y la primera presentación que vamos a hacer en video en esta actividad es de un documental que se ha hecho precisamente hace 30 años ya sobre esta masacre, y que evidentemente pone en evidencia lo que ha sido nuestro país y yo diría lo que no ha dejado de ser. Dios quiera que no volvamos a esa situación. El libro obedecía la necesidad de pensar sobre mí mismo, sobre quién era yo en esos momentos. Era un testimonio de parte, un intento de poner en escena al país que observaba y tal vez provocaba esa tragedia, y de ponerme en escena a mí mismo en ese momento, en ese país, en esa tragedia. Quería tal vez cerrar un capítulo de mi vida y pasar a otra cosa, como si la vida se compusiera de páginas, como un libro de papel. Recientemente, una colega peruana, residente en Nueva York, Carmen Hulbert, ha emprendido la enorme tarea de filmar un documental sobre el asesinato, aún en proceso. En uno de sus viajes a Lima, me entregó una copia en DVD de Fire in the Andes, un documental de 1984 debido a un realizador americano, Ilan Zip, que yo francamente no recordaba. Al ver ese DVD vi a un tipo de 35 o 36 años con pelo y bigote oscuros y siempre fumando. Ese tipo era yo. En ese documental aparecen otros personajes que también aparecían en mi libro, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, o Javier Díez-Canseco. El 25 de enero de este año, 2013, el diario El Comercio publicó una entrevista a la hija del guía, Juan Argumedo García, también asesinado en Uchuracay, pero cuyo cadáver tardó en aparecer. Cuando la Comisión Vargas Llosa, encargada por el gobierno del presidente Belaúnde de investigar la matanza, llegó a Ayacucho, la señora Rosa, la madre de Juan y abuela de Rosaluz, no fue ni recibida ni escuchada. Según cuenta Rosaluz, la Comisión de la Verdad y Reconciliación tampoco recibió los testimonios de su madre y su abuela sobre los sucesos de Uchuracay. La masacre de Uchuracay sirvió para que la prensa no se arriesgara demasiado en las zonas de emergencia. Durante toda esa época hubo en el país libertad de prensa, pero no necesariamente libertad de movimientos de la prensa. Ese fue el periodo de más violaciones de los derechos humanos, cosa que tampoco suele ser recordada con frecuencia. Dionisio Morales Pérez, Mariano Hassani González y Simeón Aucatoma Quispe fueron condenados a las penas de 10, 8 y 6 años de reclusión, respectivamente, aunque el fiscal había solicitado penas mucho mayores. Estos tres uchuracainos eran los únicos presos, pero además la sentencia declaró comprobada la presencia de personal militar y policial en el Uchuracay durante la masacre. Sin embargo, aunque la sentencia establecía esa responsabilidad de las fuerzas del orden, no se pudo identificar a ningún policía o militar en concreto, ya que en todo comando, en todo momento, el comando político-militar se negó a informar por razones de seguridad nacional. Conocida la sentencia, los familiares de los periodistas presentaron una apelación para que la justicia determinara la responsabilidad del presidente Belaúnde y los altos mandos militares, lo que parecía totalmente lógico dado el tenor de la sentencia en sus considerandos y cuestiones de hecho. Pero las teorías de la responsabilidad inmediata y la cadena de mando no estaban entonces en la mente de nadie, o estaba en todo caso en la de muy pocos, a lo más como una especulación. Si la lógica con la que se ha condenado después de 2000 a expresidentes y a mandos militares se hubiese aplicado en el caso de Uchuracay,
Ya sabemos qué habría ocurrido entonces con el presidente y los jefes militares del momento. La sensación de que los campesinos eran la parte menor de los culpables se instaló en el sentido común de mucha gente, más aún cuando los campesinos condonados hablaban muy rudimentariamente el castellano y se declaraban ignorantes sobre todo lo que legalmente estaba ocurriendo. Creo que puedo yo decirlo ahora porque durante la década del 80, en el diario Marca y luego en otros medios como la revista Quehacer, toqué directamente el tema de los derechos humanos mientras estaban ocurriendo las cosas, no 20 o más de 20 años después, cuando las cosas ya habían ocurrido y era políticamente correcto guillotinar a los militares. Me tocó recoger denuncias contra militares, pero me ha tocado también investigar acusaciones contra militares que, como en el caso de las inventadas torturas de Leonor La Rosa, estaban injustamente sentenciados y presos en homenaje terrible a una necesidad política que devora la justicia y la verdad. Todo lo que he podido hacer ha llevado mi firma para bien o para mal, o para bien y para mal, al mismo tiempo en muchas oportunidades. Finalmente, otra de las cosas que debo discrepar y que debo señalar es la forma como la Comisión de la Verdad trata a mi amigo, mártir de la libertad de expresión, así lo considero yo, Luis Morales Ortega. Es una consideración que me resulta particularmente dolorosa. Es el intento de la CBR por desacreditar a un ilustre difunto, mi amigo Luis Morales Ortega, la última víctima de Ochurajay, el héroe de mi libro, si me permiten hablar así. Morales muere en Ayacucho en 1991, después de haber regresado contra todo pronóstico. Le dijimos varios que no regresaba. Su familia se viene a Lima y él muere asesinado después de varios intentos, presumiblemente por un grupo de militares disfrazados. Esto es algo que la Comisión de la Verdad da como cierto, que fueron militares. La Comisión de la Verdad presenta su muerte como una ejecución extrajudicial y narra cómo sale del domicilio y lo matan. Morales trató de escapar tocando la puerta de una casa, pero no le abrieron. Recibió 5 disparos. Sus ejecutores huyeron hacia la calle Tres Máscaras y abordaron un automóvil con el que huyeron a toda velocidad. En esta parte del informe, la Comisión de la Verdad destaca que Luis Morales destacó por su permanente denuncia sobre violaciones de derechos humanos, lo cual ha sido un personaje antipático para mucha gente en Ayacucho, no solo para militares. Pero como si la CBR tuviera 2 rostros, 2 cerebros o 2 redactores que no se conocen entre sí, la misma CBR comenta en tono y en letras muy diferentes las entrevistas realizadas por Luis Morales en Uchurajay. De nuevo debo transcribir: el periodista, visiblemente contrariado por la muerte de sus compañeros, entrevistó a los campesinos usando un lenguaje que oscilaba entre el paternalismo y la agresividad. Otro párrafo: antes que facilitar el relato de los hechos, las preguntas de Morales buscaban imponerse sobre las opiniones del entrevistado, impidiéndole narrar completamente su versión sobre lo ocurrido. Y además, al margen de su calidad personal, Morales se revela como un misti que trata a los campesinos como hijos y parece acostumbrado a que le respondan lo que quiere escuchar. Termino agradeciendo su paciencia. La última vez que estuve en Uchurajay fue en diciembre de 2004. Llegué allí con un equipo de RPP para entregar juguetes y víveres con motivo de la Navidad. Vi un nuevo Uchurajay con casita de cemento, una escuela, otras construcciones y por supuesto la cruz de piedra y el monumento que conmemora el asesinato. Más de 20 años habían pasado. Recuperé el olor que me había invadido el 30 de enero de 1983 al bajar del helicóptero: tierra húmeda, hierba mojada. En la Semana Santa de 2012 estuve en Ayacucho grabando notas para mi programa de televisión. El tiempo había pasado o no tanto, ¿cómo saberlo? Me encontré en la calle con mi amigo y colega Carlos Valdés. Recordé la de hace ya 30 años, su delgada figura durante el proceso sobre Uchurajay en la corte de Ayacucho. Valdés organizó una pachamanca con otros colegas de aquellos tiempos. Nos sentamos a la mesa, brindamos, yo con agua, y recordamos a Lucho Morales. Recordamos su ironía, nos recordamos a nosotros mismos escuchándolo y pensando que era un exagerado, mientras caminábamos
por los portales de la Plaza de Armas de Ayacucho en 1983. Y después yo digo que lo recuerdo en su casona de las calles Tres Máscaras, y recuerdo su terquedad para seguirse quedando en Ayacucho a toda costa y contra toda advertencia. Y recuerdo el pisco que me invitaba, y digo que recuerdo su frase, la frase de Luis Morales: 4 tumbas seguirán hablando mientras la nuestra no se abra el silencio. Luego me voy al cementerio de Ayacucho, me paro frente al mausoleo familiar en que descansa el cuerpo de Lucho Morales, miro la reja con candado y me sobrecoge el absoluto silencio que reina entonces en toda la ciudad. Esta es la última vez que yo fui a Ayacucho, y de forma ritual cada vez que voy a la tumba de Lucho Morales, quizás para preguntarle por qué ocurrieron aquellas cosas, por qué fuimos, por qué hicimos y por qué somos ahora, si hemos cambiado mucho o no hemos cambiado mucho. Le pregunto al espíritu de Luis Morales, ya que está por ahí, si yo lo he traicionado o no, y qué hemos hecho nosotros desde Lima para que él no sea asesinado, y con él otras tantas cosas. El libro en realidad trata sobre los personajes, trata sobre las personas, trata sobre mí mismo. Salcedo aparece en el libro, pero como un personaje más. Está escrito de alguna manera en tercera persona. Esto quizás hoy día pueda parecer hasta un poco ridículo, pero fue un intento de responder a ciertos interrogantes. Me temo que esos interrogantes siguen todavía abiertos, y lo seguirán estando por muchísimo tiempo, porque por alguna razón la matanza, esta tragedia, nos sobrecoge a todos, la hayamos vivido o no la hayamos vivido. Y yo me encuentro muchas veces en mis viajes fuera de Lima con muchachos, chiquillos, que tienen fotocopias del libro aquel primitivo que yo saqué el año 1983, y que me preguntan por estas cosas. Ojalá esta pequeña contribución, que se debe básicamente al estímulo de mi amigo Jaime Vázquez, sin cuyo estímulo yo no hubiese publicado el libro anterior que salió en Tierra Nueva, que se llama Ruidos, y este que se llama Las tumbas de Uchuracay, y el que vendrá después, si lo termino de escribir, que será un libro mucho más light, les prometo. Este no es un libro light, pero sin embargo no deja de tener un cierto humor. Buenas tardes.